Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia el diputado federal Jorge Espadas. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación y charlar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Toño. Muy buenos días. Buenos días, Rita, y un gusto saludar a todo el auditorio. Aquí estamos contentos empezando el año y a las órdenes. ¿Viste el video? ¿Qué te pareció? Fíjate que es un tema muy complicado. Los estaba escuchando desde temprano cuando empezó la nota y creo que sí debe establecerse los protocolos de actuación. Revisé rápidamente, en la Ciudad de México había uno del 2013 para la revisión de menores de 12 años, pero hoy el fenómeno de la criminalidad en el país hace que los adultos, muchas veces, si ustedes daban ahorita unos ejemplos, utilicen a los menores para esconder armas, para esconder narcóticos. Entonces la labor policial, que es la primera respondiente, pues se complica un poquito. Entonces es indispensable tener los protocolos de actuación para que sí se puedan realizar estos actos. Mientras no se vulneren los derechos humanos, creo que se puede y se debe realizar, porque el papá delincuente fácilmente esconde el arma en el menor, en su hijo, para librar un cateo, una revisión de la policía municipal o de la Guardia Nacional o de quien tú quieras. Y bueno, la policía tiene que tener la posibilidad de revisar, cuidando y respetando siempre los derechos humanos y la integridad del menor, el que él no le hayan puesto el arma por sus padres, por el mayor de edad que va junto a él. O sea, ¿tú crees que sí vale la pena revisar a los menores? Yo estoy seguro de que sí, estoy convencido de que sí, Toño, y precisamente me refiero a los dos ejemplos que ustedes dieron, donde le encuentran a un menor un arma de fuego y donde le encuentran a otro menor no sé cuánta cantidad de cristal. Más de 600. Entonces, de ahí deriva la importancia de poderlo revisar. Ahora, también, digo, tú eres abogado, tienes mucha experiencia en la materia, pues la policía no puede, o sea, aunque lo hace, pero a no ser, me corrige si me equivoco, diputado, si por una instrucción judicial, pues no puede llegar y decir, te voy a catear. O sea, es decir, yo entiendo los momentos de criminalidad y todo lo que pasa, pero pues la policía no es porque ya se me antojó, te vi cara de feo. Mientras no haya flagrancia, la policía no tiene ninguna facultad como para llegar y darme ¿cómo se llama? Un chequeo integral. Un chequeo precautorio. Perdón. De que, en principio tiene razón en cuanto a la necesidad de una determinación judicial, pero en la labor de vigilancia permanente de la policía no podría esperar una orden judicial. Hacen los chequeos normales ante alguna actitud que pudiera estar vulnerando en principio un mando de policía, un buen gobierno, un reglamento de seguridad municipal, pero esta revisión se tiene que hacer de inmediato. Si nos esperáramos a que hubiera una resolución judicial donde lo ordene, pues no agarrarían de por sí. De por sí no se atrapan a demasiados, sería un poquito más complejo. ¿Dónde está entonces el límite en tu opinión? Y te lo voy a preguntar porque también el año pasado propusiste una reforma que quedó truncada, que también tiene a favor de los policías. ¿Dónde está? Entonces cada vez tenemos que recorrer la frontera de menos, no sé si derechos humanos, menos libertad a cambio de más seguridad. O sea, es decir, el policía legalmente no está facultado para catearme, pero lo puede hacer. Los derechos humanos de una niña de 8 años, como en este caso pueden ser, en caso de que haya sucedido, pueden ser violentados porque a lo mejor el papá, la abuela, la tía, el tío le escondieron drogas o armas. O sea, es decir, tenemos que ir recorriendo la frontera que divide la seguridad y la libertad. Fíjate que yo creo que el fenómeno de la criminalidad ha avanzado muchísimo, y a la medida que avanza también se tienen que mover las reglas, los protocolos y las actuaciones de todas las autoridades. La criminalidad que vivimos hoy en el país nos orilla a tener muchas más precauciones a los ciudadanos, pero también a las autoridades, a ser mucho más vigilantes, a estar actuando siempre bajo protocolos. El tema de los derechos humanos, yo siempre he discutido, y aquí lo hemos comentado alguna vez, hace algunos años, de que pues, yo creo que hay que privilegiar los derechos humanos. El derecho humano de Toño, de Rita, de Jorge, a la seguridad. Ese es mi derecho humano y me lo tiene que garantizar el Estado. Pero también está la línea del derecho humano de las personas que son revisadas, que son probables responsables de algún ilícito o que simple y llanamente se les ocurre y lo ven como sospechosos los policías en la calle y lo catean. El grave problema, Toño, creo que radica en los excesos. Los excesos que se dan en todas las corporaciones de todo el país y de otros países, pues lo hemos visto en notas nacionales e internacionales, donde el policía llega a catear de repente nada más porque se le ocurrió.
Sí. Y entonces vienen abusos, despojan a los jóvenes de algunas de sus pertenencias, cosas que se han documentado y que se han señalado de manera histórica con las policías municipales. Este es el problema, pero si las policías logran actuar bajo protocolos de actuación bien apegados al protocolo, la violación a los derechos humanos no se va a dar. O sea, entonces lo que hace falta son protocolos. Son protocolos de actuación, capacitación a las policías municipales y también la voluntad del elemento, por más capacitados que estén, si hay un elemento que dice, pues yo voy a hacer aquí mi agosto, pues va a excederse en sus funciones. Por eso es importantísimo actuar bajo protocolos, tener mecanismos para que la propia actuación policial, y creo que ya lo están haciendo, por ejemplo, aquí en León, leí una nota donde tienen que tener los policías sus cámaras, que se activen en automático, Toño, para evitar también, eso le protege al policía en su actuación, porque si yo voy y lo denuncio porque me quiso extorsionar, ahí está el video y el audio de lo que platicó el oficial conmigo, y ahí va a demostrar el policía que nunca me quiso extorsionar. Pero todavía no los tienen todos, ¿no? Apenas estamos en ese proceso desde hace 25 años, o sea, vamos poco a poquito. Poco a poquito, hace 25 ni había, Toño. Vamos, menos de 500 bodycam. Eso es muy importante. Yo creo que eso es una muy buena medida, siempre y cuando se activen de manera automática y no las pueda pagar el oficial. Los protocolos son responsabilidad de los municipios, de la autoridad estatal, de la autoridad federal o de la autoridad legislativa. De la legislativa no, y no me estoy lavando las manos porque esto ya cae en la actuación de las fuerzas de seguridad. Son responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, ahorita que hablabas del procurador, él les propuso a los municipios en derechos humanos un protocolo de actuación para que los 46 municipios lo tomen, bueno, que lo adecúen, pero hizo un protocolo tipo para la atención de marchas y manifestaciones. Así es. Esto lo tienen que hacer los municipios y estamos hablando de actuación de las policías municipales y de algunas otras autoridades. Ese protocolo es municipal, hay protocolos estatales y hay protocolos federales, y cualquier protocolo que tiene que ver con el uso de fuerza le aplica de la federación a los estados y a los municipios. El protocolo, ¿qué rango adquiere dentro de la pirámide de obligaciones? Es un reglamento, tiene la Ok. fuerza de un reglamento municipal. Entonces, tendría que trabajarse en esa materia. Un Si en León no reglamento lo hay, estatal o federal, sí. ¿y es un protocolo para la actuación de policía o un protocolo para manifestaciones, un protocolo para revisión, un protocolo para multas de tránsito, un protocolo para fuera del estadio, un protocolo para ver si cuando entro al estadio me tienen que también, pues también no sé, ¿no? Revisando. Por eso vas bien seguido. No sé ni voy. Hay protocolos generales de actuación, pero el fenómeno social te va demandando nuevas actuaciones reglamentarias o de este orden de protocolos para garantizar de manera específica alguna cuestión. Por ejemplo, el de manifestaciones es uno específico que propuso el Procurador de los Derechos Humanos. De menores creo que es un fenómeno que a raíz de que empiezan a documentarse, se empieza a ver la necesidad y hay que realizarlos. Ok. Platicamos y lo charlaste también ante estos micrófonos. Propusiste una reforma para permitir que los policías pudieran contar con arma de cargo en los momentos en que están franco. ¿Y qué pasó? Te dijeron que no. Fíjate que no me han dicho que no, pero por poco y me dicen que no. En la Comisión de Defensa en diciembre se propuso el dictamen favorable. De manera, pues un poquito increíble, se opuso Morena. Increíble porque yo lo había platicado con la presidenta de la Comisión de Seguridad, que es de Morena. Esto está en defensa. Ajá. Y lo vieron bien. De hecho, presenté una segunda iniciativa para que se establezca todo el protocolo de protección al policía, no solo la aportación del arma, sino cómo va a ser el esquema de protección cuando esté franco y exista una amenaza real contra su integridad física, contra su vida, por el desarrollo de su función policial. Bueno, pues se dijo en la comisión por Morena que no, y antes de votarse se acordó que se cite a los funcionarios de seguridad federales para que emitan una opinión al respecto, porque daban muchos argumentos que no puede ser porque no hay armas, Ajá. o no puede ser porque es peligroso, o no puede ser porque luego no va a haber para todos, pero ningún argumento sólido. Yo estoy de acuerdo en que puede haber 1000 cuestiones que dificulten hacerlo. Hay dos, diputado. Primero, no hay lana para comprar armas hipotéticamente. Dos, un policía cuando no está de turno con un arma dice una percepción, no sé, que es peligroso.
Cualquier persona con un arma creo que se implica un riesgo, ¿no? Sí, Tú claro. con un coche se vuelve un arma y por un accidente tenemos de repente un percance muy, muy triste. También comentaron ahorita un percance carretero muy lamentable. De hecho, la ley considera, sin decirlo así, pero el esquema penal considera, por ejemplo, un vehículo un arma. Ajá. Y es peligroso en sí mismo. Por eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero es culposo y otros dolosos. El otro es doloso. Acá en el uso del arma también hay culposos, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas claro, quién sí. se disparó Sí, solito? sí. No, bueno, sí, claro, claro. Y en funciones. Aunque hay personas que escolta. si se disparan es doloso. Sí. Y tienes, pero Sí, ese sí. es otro asunto. Pero creo que sí merecen los elementos de seguridad pública que son de veras amenazados, y acabamos de ver algunos casos lamentables otra vez aquí, de pérdidas de vidas de policías. Creo que merecen ser respaldados por el Estado, me refiero al Estado, institución, sea municipio, Estado o federación, cuando por el desempeño de su función son perseguidos por la delincuencia. No basta Creo que lo merecen. con lo que hoy ya establecen algunas propias corporaciones, acuerdos con sus propios elementos, sobre todo cuando hay una evidencia o algún indicio de amenaza. O sea, hoy se les permite, por ejemplo, en el caso de la Policía de León, hay ciertas autorizaciones cuando queda claro que hay un riesgo o una amenaza ya previa. Eso es muy bueno, Rita, pero te voy a decir por qué no basta, porque depende de un acto de voluntad. Yo creo que es correcto lo que están haciendo, pero tiene que ser forzoso, no tiene que ser a voluntad. Si ya tenemos todos los elementos que tú bien señalas, donde el policía o la policía está corriendo riesgo, hay que implementar el protocolo sí porque sí. No porque aquí en León lo estemos haciendo bien y de buena voluntad, tal vez en Silao no lo estamos haciendo así, y tanto merece el cuidado de la corporación, del Estado, del municipio o de la federación, el policía de Jichú, el de León, el de Tarjea, el de Querétaro, el de donde quieran, el de Huixquilucan. O sea, de manera general, no para Tiene unos que ser cuantos. general, no, tiene que ser para todos y no tiene que depender de la voluntad de una autoridad superior, del secretario de seguridad, del director de seguridad. Tiene que ser un protocolo que permita que en determinados casos se dé esta protección o que obligue a que en determinados casos se dé esta protección al elemento de seguridad pública. Okay. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir a una pausa. Al regresar pasamos a otro tema que también se ha discutido mucho en la agenda publicada, diría Romero Hicks o Winston Churchill, ahí tú escoges, diputado, que tiene que ver con el INE, el plan B, lo que está en riesgo o no está en riesgo el INE, es más campaña publicitaria del PAN que realidad. Por favor, lo charlamos Con después mucho de un gusto. corte comercial. Muy bien. Seguimos en esta charla con el diputado federal Jorge Espadas. Diputado, el otro tema es el INE. ¿Qué ha pasado con la reforma propuesta por el presidente de la República, por el grupo Morena, en el anterior periodo legislativo? ¿Y qué es lo que se supone que va a pasar en el que se avecina? ¿El INE está en riesgo o es pataleo panista, diputado? Mira, yo creo que el INE está en riesgo. Te voy a decir porque primero, ¿qué ha pasado? Pues ahí fue una revoltija de Burundongo, le dio Burundanga, Burundanga le dio Bernabé y Bernabé le pegó a Muchitanga. Presentan una iniciativa constitucional, se vota en contra, no logra la mayoría calificada y paramos la reforma constitucional de López Obrador. Presentan el llamado Plan B, donde el día que ingresa la iniciativa, ese mismo día la tuvimos que discutir y votar en el Pleno, no se turna comisión, se da un albazo total. El día que ingresa la iniciativa a la Cámara, ese día se discute y se vota. Se manda al Senado. El Senado la corrige en varios aspectos, la regresa a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, en todas las etapas el PAN ha votado en contra, la oposición ha votado en contra. ¿Qué dice el plan B? El plan B decía muchas cosas. Uno, por ejemplo, de los que ya pasó y que ya se publicó, porque uno de las iniciativas ya está publicada como decreto, tiene que ver con la Ley General de Medios de Comunicación. La Constitución te dice en el 134 que sí se puede promocionar por las autoridades, sobre todo en plazos electorales. Tú sabes, y ustedes conocen muy bien, porque también los medios son sancionados cuando se exceden en las publicaciones, y esto ya no sucede, por lo menos aquí, yo no recuerdo que hayan sancionado medios ya en Guanajuato desde hace varios años, porque se cuida mucho que solo se difundan algunos tipos de programas que son esenciales, que tienen que ver con seguridad pública, protección civil. Y Pues no han multado porque nos defendemos, porque los panistas son muy chillones. Pero no te han multado. Pues porque hay una defensa, porque el INE... Entonces, ¿por qué no lo has hecho mal? ¿Pero lo has hecho mal?
No, claro que no, pero el Entonces, PAN es tú chillón. muy bien, no somos gracias. chillones, cuidamos la legalidad. Van a cuidar Y la si legalidad. tenemos Son dudas, le chillones, decimos, ¿no? oye, autoridad, chéqueme el premio. Ok. Catéamelo. Entonces, ahora lo que hacen es ampliar a través de la legislación secundaria, de la Ley General de Medios, el 134, para que puedan hablar de otro tipo de programas. Entonces, si ahí dice seguridad pública, protección civil, ya lo amplían a desarrollo social, bienestar, etcétera. Ok. Esto es totalmente inconstitucional. Ok. Esto se va a combatir en una acción de inconstitucionalidad que estaremos presentando en una semana. En una semana tendrá que estar presentada esa acción de inconstitucionalidad. Ahí es muy clara la violación en la Ley General de Medios de Comunicación. La que no se aprobó, bueno, se aprobó en Cámara, pero con modificaciones a una reserva que propuso el Verde, porque establecían ya la candidatura común, que implicaba que Toño Rocha sea candidato del Verde, del PRI, del PAN y de Morena en León. Ajá. Pero ¿cómo sumas los votos? Entonces ahí se da el trasvase del voto. Nos ponemos de acuerdo, Verde 10%, PAN 30%, Morena 30%, PRI 10%. Y, ya Y le daba vida eterna a los partidos pequeños. Esto también es inconstitucional, está visto a todas luces que el trasvase de votos no se puede hacer. Y bueno, finalmente, cuando en el Senado lo mantienen, ahí el viejecito de Palacio los regañó y dijo que si iba con eso la vetaba. Ok. Fue nota nacional también esto. Claro. Y bueno, en la Cámara de Diputados se retira esta negociación que tuvo el Verde con Morena y el propio Verde la retira. El Verde lo que quería era subsistir. Claro. Amarrar un seguro de vida. Claro, Okay. claro, Entonces, y eso, pues bueno, es una de las pocas cuestiones lúcidas que tuvo en este proceso López Obrador, y les dijo que ¿por no. qué el tema de que se amplíen los programas de los cuales se puede hablar sin que haya en los medios en proceso electoral, sin que haya sanción? ¿Por qué es inconstitucional y de qué manera afectaría al INE, diputado? Al INE no. Este es un tema de partidos, de equidad en el proceso. Ahorita te digo que afecta al INE. Pero esto afecta porque tenemos un presidente que todos los días da una rueda de prensa y habla de lo que quiere. Así es. El INE en procesos electorales lo ha tratado de centrar un poquito y lo ha sancionado ya en varias ocasiones. Al abrir esto, lo que... ¿Al presidente lo han sancionado? Claro. Okay. Sí, al INE sí. En procesos electorales no nacionales, ya ves que hay procesos locales, claro, vamos ahorita a uno. Ahí le ha dicho que no hable. Okay. Y le ha emitido sus amonestaciones, nada más amonestaciones, llamadas a misa si tú quieres, pero es una sanción de acuerdo a la ley. ¿Qué sí afecta al INE? Afecta al INE desaparecer todas las juntas distritales locales. Ajá. Todas las que tenemos las está desapareciendo la reforma legal. Está desapareciendo... Sé que hay 15 en Guanajuato, 15 distritos. 15 distritos y aparte la Junta Local Ejecutiva. Okay. Toda esa estructura se va. ¿Eso qué te afecta? Pues, totalmente te afecta la funcionalidad y la organización de los procesos electorales. Te los desaparece en todo el país, desaparece algunas cuestiones y fusiona algunas áreas que según ellos ayudan a ahorrar, a que no se gaste. Y creo que ese es un error. Necesitamos la estructura del INE para desarrollar las elecciones, claro que la necesitamos. Los institutos locales electorales, los OPLES, el IEJA aquí en Guanajuato, tienen la capacidad histórica para organizar la elección local, pero no así la federal. Okay. ¿Cómo lo hacen? Pues de la manita con los distritales, claro, que se instalan finalmente de manera completa para el proceso electoral y la Junta Local Ejecutiva. O sea, eso ya no existe, ¿van a desaparecer? Esta se regresó al Senado. Yo creo que el Senado la estará votando en la segunda semana de febrero y se irá a publicar. Y estos son ¿requiere mayoría calificada? Mayoría simple, es legal. Por eso es el plan B con la reforma a las leyes secundarias. Sí, porque ahí sí le alcanza a López Obrador. Ahí sí le alcanza con los votos. En la constitucional no le alcanzó. Y bueno, esta será una de las cuestiones que estaremos combatiendo en otra acción de inconstitucionalidad, que esa no sé cuándo la presentemos, porque primero necesitamos que haya aprobación del Senado y publicación del Ejecutivo. ¿Qué tan factible es que resulte exitosa una acción de inconstitucionalidad? Queda claro que no, que por ser minoría tanto en la Cámara de Diputados Federal como en la Cámara de Senadores, el PAN, la oposición, no ha podido sacar muchas de las propuestas que ha llevado a la mesa, y tampoco ha podido evitar algunas que no les gustan. Ahora viene este tema de las acciones de inconstitucionalidad. Recientemente hay algunas, diputados, que permitan suponer
que este tipo de acciones pueden echar para abajo decisiones que se toman en el Congreso López Obradorista o morenista? Sí, yo creo que sí, Toño, tenemos algunos casos de éxito, tenemos varios temas de juicios constitucionales que hemos promovido de manera directa a través de partidos políticos que también tienen derecho de accionar o a través de los ciudadanos mediante el juicio de amparo, donde hemos podido o detener el proceso que lleva a la implementación de una reforma legal ya en el Ejecutivo o incluso anular algunos textos legales para que sean modificados. Ahorita tenemos, por ejemplo, varias acciones de inconstitucionalidad resueltas ya por la Corte, donde la Cámara de Diputados está pendiente y la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión, de resolver. Uno es la propia Ley General de Comunicación Social en temas de difusión y de cómo se calculan los porcentajes que se le da a cada medio y cómo se publica. Tenemos otra con la ley de uso de fuerza también, que hay que determinar de manera más específica cómo es el uso de fuerza, por darte unos ejemplos, pero sí hay algunas resoluciones que nos permiten tener la expectativa de que la Corte tome una decisión conforme a derecho y conforme a la Constitución. ¿Cómo la constitución de la conformación, no la constitución, la conformación de la Corte con su nueva presidenta, qué te parece? Yo creo que la presidenta, de acuerdo a su actuación, ha demostrado a lo largo de su ejercicio como ministra que tiene una total independencia del gobierno y eso es bueno. Es la que menos ha votado las acciones de inconstitucionalidad o menos ha favorecido en sus votos al gobierno federal. Tampoco, yo personalmente te puedo decir que yo no comparto mucho de los criterios que haya impulsado y votado, Ajá. pero eso es totalmente distinto. Yo puedo estar de acuerdo con lo que resuelve o no, pero la independencia con los poderes es fundamental para la Suprema Corte de Justicia y yo creo que ella la tiene. Pero los 11, o sea, es decir, no, al final de cuentas quedaron 6-5, ¿no? Y los dos candidatos no eran muy afines a López Obrador, los dos que estuvieron. Eran 3, ¿te acuerdas? Bueno, pero digo. Bueno, la tercera, la que ya ni consideras, sí. Hay una total codependencia con el gobierno y si tú revisas sus votos, sí, claro, son inmensamente favorables a la opinión de. Pero en este momento, la conformación de la Corte, con lo que has visto, porque los 11 ministros se mantienen desde hace algún tiempo, a mí personalmente me genera muchas dudas. La conformación total, creo que el cargo de la presidenta fue una decisión adecuada, me genera muchas dudas, hay fallos increíbles, hay opiniones increíbles que yo no puedo compartir en algunas discusiones, en algunos temas como en la reforma legal energética, cuando paramos la constitucional también sacaron su plan B y hay decisiones que yo no comparto y no puedo creer. Claro. Pero la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no se discutió en esencia. No sé, igual fondo, pero tomaron decisiones, ¿no? Es que ahí es un esquema que también no está legislado y que es muy difícil de legislar. Digo, hay diversos modelos, pero es la inconstitucionalidad de la Constitución. De eso estamos hablando. La Corte en toda su historia no ha resuelto una inconstitucionalidad de la Constitución. Así es. Y que tiene que ver con los tratados y lo que dice el artículo 1 de la propia Constitución. Sí, también. O sea, los tratados están al rango, pero es inconstitucionalidad de la Constitución. Es decir, que la Corte se impone a todo el constituyente permanente. Entonces, creo que se puede hacer, pero a través de un mecanismo mucho más complejo que implique la actuación de la Corte, pero el regreso a las cámaras para poder determinar si prevalece la interpretación constitucional del legislativo a través de una reforma o el de la Corte. O sea, que regrese a los 32 congresos. Hay varios modelos, te pongo uno. La Corte puede revisar. En caso de que lo decrete inconstitucional, lo manda al Congreso para como vía de veto. Al Congreso Federal. Al Congreso de la Unión, como vía de veto. Así es. Para que el Congreso Federal, con el propio mecanismo del constituyente permanente, determina si acepta las observaciones o no y remonta el veto con otra votación calificada y se publique, sin tomar en cuenta la Corte. Pero tenemos que darle con una votación todavía más amplia, una calificada más amplia, para que pudiera haber esta revisión y obligar a consensos indispensables entre las fuerzas políticas. Si tienes dudas sobre la conformación de la Corte, ¿por qué tienes confianza en que las acciones de inconstitucionalidad lleguen a buen puerto? Porque finalmente las violaciones a la Constitución aquí son muy, muy claras, muy burdas, y yo creo que no se van a aventar esa bronca los de la Corte, de los ministros de no verlas. O sea, son muy burdas y pasan por el Congreso. Pues es que déjame decirte que tienen mayoría. Sí. Morena, Verde, PT,
suman más de 260 legisladores y con eso... Pero tienen no para les defender. importa la constitucionalidad, la congruencia de la norma. Amigo, debo decirte que no. No les importa, lo hacen una y otra vez, ni siquiera lo discuten. No hay una discusión de fondo nunca, Toño, en la Cámara de Diputados. No hay una discusión de fondo, hay una discusión de tenemos 30 millones de votos, somos mayoría, el pueblo nos ama, nosotros podemos hacer todo en lo oscurito, pero no somos corruptos porque el pueblo nos ama. Y de ahí no los vas a sacar. Esta es la discusión. En cualquier tema, esa es la discusión. Perfecto. ¿Algo más que le quieras comentar al auditorio, diputado Jorge Espadas? Nada más decirles que estamos ya arrancando con mucho gusto este año, desearles un muy feliz año a todos y decirles que estamos como siempre a las órdenes, vamos a seguir trabajando los diputados federales del PAN, especialmente los de Guanajuato, muy fuerte por Te León, por critican Guanajuato y por y México. te han criticado mucho por repartir. Déjate platico en menos de un minuto. Es Ok. un esquema y qué bueno que me das la oportunidad, de eso nunca hemos platicado. Yo trabajo, nosotros tenemos una partida de apoyo, los Así diputados es. federales, muy menor, pues a ver si no se enojan mis amigos, comparada con los locales, en un territorio mucho más amplio. Así Entonces es. tenemos que echarle creatividad y encontramos una fundación, la Congregación Mariana Trinitaria, que ha trabajado, es una asociación civil que da subsidios. Y así trabajo yo. Yo, por ejemplo, en el tema de calentadores y tinacos, si yo regalo un calentador o tinaco, con 3 me aviento, se acaba mi partida. Ok, Entonces de cada mes. no regalamos, y esto es muy importante, no los regalamos. Es un trabajo donde la fundación pone una parte, yo pongo otra partecita y el ciudadano pone otra parte. Bueno, si tú pones una parte, son 4 partes, Son 3 partes. no 4, la tuya, Sí, la de tu partida, la de Sí. la fundación sí. y la de la persona. Son 4. No, la partida no pone nada. O sea, la partida es puro dinero tuyo, Pero es simbólico, no te creas que pongo $1,000,000 ahí. pero no. es tu dinero. Es mi dinero, Ok. es dinero y es trabajo, mucho trabajo. También Claro. la gente luego me dice, es que usted tiene un montón de personal. No, cuando bajamos tinacos, que normalmente procuro que sean los fines de semana, pues traemos 3 camiones de Rotoplaza atrás, pues vienen los chavos a ayudarnos del juvenil del PAN. Ajá. Y pues es gente que no tiene sueldo, ellos ponen su tiempo, Ok. ellos regalan su tiempo. ¿Y a quién se los regalas? ¿Qué? A nadie. Bueno, A quien quiera, en los programas que nosotros manejamos, Que estén en entra tu hasta distrito. Toño Rocha, si no está en mi distrito no me importa. En todo León. No, hemos entregado tinacos Ok. fundamentalmente ¿Y, en el y distrito, tus compañeros de calentadores. otros distritos, no te, Héctor Jaime, no Estamos te en dicen una nada? total colaboración entre los 4 O diputados sea, que quieres federales. reelegirte ¿Mandé? por tercera vez. No, vamos a buscar otras cosas, yo creo. O sea, ya no te vas a reelegir. Vamos a ver, llegará el tiempo, pero no es yo creo que O sea, no, ¿quieres ser, no es el diputado, objetivo. ¿quieres ser no. diputado local? Pudiera ser. Alcalde. Te lo acepto. Pero depende de Ale. ¿Por qué ella va a decidir? ¿O Uy, si se reelige mi tú alcaldesa, hay crees que que apoyarla. tiene posibilidad de Yo buscar creo la que- reelección? yo- No posibilidad, ganas. Yo creo que posibilidad tiene, legal, existe. claro. Yo creo que está trabajando muy bien. Y yo creo que cualquier alcaldesa o alcalde del PAN, con lo que están haciendo hoy, les da para reelegirse o les da para buscar otro cargo. ¿A quién prefieres, a Livia o a Alejandra? ¿A quién prefiero, a Livia Ajá. o a Alejandra? Creo que tenemos 2 muy buenos perfiles Sí, en pero, mujeres pero, y pero muchos son muy perfiles buenos, en pero hombres. ¿cuál de los dos prefieres? Yo estoy 50-50. Gracias, diputado Jorge Gracias Espadas. a ustedes, muy buenos días.